Hola Paola, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Usted en su cuenta de Twitter ha puesto que la mejor herramienta contra la desinformación es el conocimiento. A propósito de estas informaciones en las cuales se lanza gratuitamente una cifra como diciendo de que se ha gastado 728 millones, que según el ministro de Educación, él está cortando el caño de estas consultorías, sobre todo entre comillas caviares, ¿no? Aduciendo que las gestiones anteriores a él han sido permeadas por la corrupción, y con esto está tapando todo lo que se avecina en un comienzo de clases tumultuoso, donde los presupuestos, por supuesto, no han llegado a tiempo a los colegios, y sobre todo en el sur, donde están en rebeldía con el gobierno de Dina Boluarte y no están recibiendo ningún funcionario de ese gobierno. ¿Qué opina de esta información? ¿Cuán cierta es decir, se ha gastado 728 millones en consultorías y esto ha sido dinero tirado al agua en el Perú? Mira, Paola, yo lamento mucho que en realidad estemos hablando de esto cuando deberíamos estar hablando del inicio del año escolar, ¿verdad? Un lenguaje más convocante. Pero sí es cierto y sí siento que hay una demonización, una casa de brujas muy, muy fuerte contra el conocimiento, como digo, ¿no? La consultoría en el Estado y en cualquier organización privada es muy útil cuando tú necesitas un experto, ¿verdad? Una voz experta que no te haga comenzar de cero o convierta tu antojo en una propuesta con evidencia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que tomar una idea de política que sea sostenible, ¿verdad? Que sea eficaz, que tenga evidencia de que va a tener resultados en los aprendizajes de los chicos, tú necesitas expertos nacionales e internacionales. Esas son las consultorías que hoy se demonizan, ¿no? Y ellas son, por supuesto, muy importantes para que tú puedas tomar estas decisiones de reforma educativa, en educación sobre todo. Lamentablemente el ministro utiliza en el rubro consultoría un monto millonario, ¿verdad? En 10 años, porque además coge un plazo muy antojadizo de 10 años, que es un plazo que no coge el gobierno de Alan García, donde él estuvo como funcionario, ¿verdad? Sino exactamente el año después, y coge esos 10 años para decir se han gastado 728, no sé, millones de soles, un número, sí, una cifra rimbombante, ¿no? Lo que es fácilmente verificable en la información pública, Paola, es que no es verdad. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? No es un dato cierto. En el rubro consultoría han colocado muchos procesos e inversiones que no son tales, que son estudios de preinversión para infraestructura o que son montos de operaciones para las evaluaciones docentes. Como tú sabes, cada año hay evaluaciones de ascenso, de incorporación a la carrera, ¿verdad? Que son procesos que tienen que tener alta sofisticación, porque tienes que lograr que la prueba sea justa, que sea preguntas homologables, que haya seguridad de la información, que no se filtre, que se operacionalice en todo el territorio, qué sé yo. Todo ese aparato voluminoso de evaluación, que no es una consultoría, eso no es un estudio de un experto, es una gran operación, también está en el rubro que el ministro desinformadamente ha dicho que hay que considerarlo como consultoría. Con lo cual, en el hilo de información que hemos trabajado, gracias también a Lucas Empea, a otras personas que han estado reuniendo información pública, te puedes dar cuenta que menos del 20% de esos 728 millones, Paola, son realmente algo que tú puedas llamar consultoría realmente. Claro. Todo lo demás son evaluaciones, son programas de formación docente a nivel nacional, son evaluaciones de estudiantes que son censales, ¿verdad? Son proyectos de infraestructura, de preinversión, es decir, hay muchos montos que equivocadamente los ha colocado O sea, estamos en el rubro. frente a una campaña de desinformación en la cual utilizan una cifra como el 728 millones, utilizan un periodo de tiempo, 10 años, y con esa información buscan demonizar a varias gestiones y demonizar a un Sí, grupo conocido, digamos, como una entelequia llamada Los Caviares. Pero correcto. qué hay detrás de esta desinformación liderada por el ministro Óscar Becerra y que, digamos, está dejando detrás muchas políticas basadas en evidencias, como también has señalado tú en tu cuenta de Twitter? Creo yo ver, digamos, que su intencionalidad política es efectivamente golpear gestiones anteriores, golpear ministros de educación
con los que digamos, ha tenido confrontaciones de ideas, en muchos casos, digamos, y recordemos que en la época en que termina el periodo del ministro José Antonio Chang, donde él fue funcionario, y empiezan las gestiones siguientes, la gestión de Patricia Salas, de Jaime Saavedra y sucesivas, muchas políticas se reforman, digamos, empieza la reforma de la ley magisterial, la reforma universitaria, ¿verdad? Ya no hay ANR, hay SUNEDU, es decir, el 2012 es un año, desde ese año, un año de grandes reformas. Esta gestión del señor Becerra y el equipo que ha traído es exactamente el equipo que estuvo previo a estas reformas, con lo cual la lectura clara es que lo que se quiere es realizar un discurso, digamos, de que estos 10 años fueron 10 años de tecnocracia privilegiada, de beneficios, ¿verdad? Y que más bien deberíamos estar regresando, entiendo yo, a los 90s, a los 2000s, digamos, donde habían políticas que no necesitaron nunca estudios, evaluaciones de esta medida, ¿no? Los estudios, Paola, las consultorías se hacen para todas las grandes políticas que este Estado tiene, que aunque somos un Estado débil, todavía incipiente, los programas presupuestales, el programa articulado nutricional, Juntos, Pensión 65, Jaliwarma. Tú coge un programa que medianamente te parezca exitoso y detrás va a tener un conjunto de evidencias de expertos habiendo trabajado años para lograrlo, para aportar al Estado así, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay un estilo autoritario de tratar de tomar decisiones sin evidencias. Esa es la lectura que yo leo en esta intención. Y además es una suerte de, entre comillas, restauración, ¿no? Es un borrar todo lo que se hizo, ¿no? Decir que todo lo que se hizo está mal, meterle una cifra engañosa para poder lograr, digamos, una atención de la audiencia y que la audiencia aplauda lo que uno hace. Pues esto parece como el gran circo romano, ¿no? Donde dicen que mueran y que vivan los otros, ¿no es cierto? Exactamente. Pero acá se acompaña además, Paola, si me permite, se acompaña de esta otra narrativa de he encontrado mucha gente en el ministerio, ¿no? Un ministerio sobredimensionado. El ministro habla de 8.000 personas. Me han puesto 8.000 personas que no puedo votar, que no puedo cambiar, dice, ¿no? Que también hemos rebatido esa información porque no son 8.000 personas las que él tiene 3.000 personas, un poco más de 3.000 personas en la sede del ministerio, y no son personas que son nombradas y que no puede tocar. Lo que sí es que son personas que ahora tienen un vínculo laboral en donde antes tenían un vínculo administrativo y donde había más discrecionalidad, pues, para que una autoridad que quisiera cambiar a todos pudiera hacerlo. Ahora el ministro no puede cambiarlos, eso es verdad, a menos que tenga una razón como cualquier empleador en estos tiempos donde tiene que garantizar derechos de los trabajadores. Quieren rescindir su contrato, pues tienes que demostrar que tiene mal desempeño, que no es útil para la entidad. Si no puedes demostrar eso, pues no vas a poder rescindir su contrato. Obviamente, él está en esta lucha, en ese combate contra su propio equipo, Paola. Pero una de las cosas que demuestra el ministro de Educación, Óscar Becerra, que forma parte del gobierno de Dina Boluarte, y el primer ministro Alberto Otárola, de su jefe, digamos, que hay un desprecio a la institucionalidad, ¿no? Hay una deslealtad institucional, porque aquí lo que él quiere es acabar todo con lo que fue en la institución, en los que se basa la institución Ministerio de Educación, y levantar otra. Pero, digamos, él forma parte de un gobierno. ¿Qué dice de lo que está haciendo el ministro de Educación, Óscar Becerra, del gobierno de Dina Boluarte? Sí, a mí me sorprende, digamos, mucho, porque recordemos que el ministro Becerra vino luego de la designación de Patricia Correa, que fue la primera ministra de la presidenta, con la que en realidad teníamos una visión de cambio diametralmente diferente a lo que se está haciendo ahora, ¿no? Yo salí de viceministro apenas, digamos, semanas después de que llegó el ministro Becerra, porque claramente no teníamos ninguna idea en común. Y ese desprecio institucional del que tú hablas es cierto, porque no solo es contra su propio equipo, o sea, destrucción del propio ministerio, sino, ya hemos visto, de la SUNEDU, y lo estamos viendo del Consejo Nacional de Educación, Paola, donde tú has visto que también el ministro, arbitrariamente, a mi parecer, ha bloqueado el tiempo de vigencia del periodo de los consejeros
y ha cambiado las reglas de juego para tener ahora nuevos consejeros, ¿no? Y consejeros ahora, que como tú verás en esa lista, pueden ser personas que son muy expertas en educación, pero que son, por supuesto, afines al gobierno del APRA anterior al 2012. Eso está clarísimo, digamos, no hay que ser muy investigador para darse cuenta que se está rodeando de personas que puedan respaldar el estilo que él ha traído, ¿no? Y sí me parece grave porque efectivamente, como yo se lo he dicho y como lo he escrito a veces en columnas, le he dicho, esto no se trata de los ministros anteriores, esto se trata de las instituciones, y la institución que está demoliendo es la institución de la educación. Pero se nota también, digamos, representas tú, digamos, entre comillas, el antiguo régimen, ¿no es cierto? Porque es un solo gobierno que nombró a una ministra como Patricia Correa, que llegó su equipo, donde estabas tú, y que mantenían, digamos, un tema, no solo, bueno, tecnocracia y un camino andado, sobre todo después de la pandemia, que había que reconstruir muchísimas cosas, y ahora en el mismo gobierno nombran un ministro que, mano militar, está borrando todo. O sea, vuelvo a repetirme, no entiendo cuál es la visión que tiene el gobierno de Dina Boluarte sobre lo que es la educación y el cuidado de los niños ahora que estamos a puertas del inicio de clases. Sí, así es, y como verás, creo que también parte un poco del estilo del gobierno en general. No hay un estilo convocante. Tú tienes menos de 20 días, Paola, para el buen inicio del año escolar, y a alguien nos han convocado a juntarnos como ciudadanía, como organizaciones, a contribuir a ese hito. Nadie. Entonces no hay una movilización real por creer que la educación es más que infraestructura, ¿verdad? Es una acogida al niño para recuperar aprendizajes después de 3 años de pandemia, donde los chicos han perdido sus aprendizajes, han perdido la oportunidad de aprender realmente para su trayectoria. Entonces, yo sí creo que hay un desprecio institucional, como tú refieres. Yo creo que hay una visión de la educación que está muy lejana, digamos, a lo que yo creería que era la visión de la presidenta Boluarte, y que sí, más bien, creo que cae bien para algunos sectores más conservadores o que aplauden de alguna manera el autoritarismo o la represión, porque el estilo que tiene el ministro claramente va más afín a ello, ¿no? Pero además, y aquí entramos al tema de la SUNEDU, la reforma universitaria, que también era otro de los mensajes del gobierno de Dina Boluarte a favor de la reforma universitaria, que no iban a apoyar, digamos, el debilitamiento de la Superintendencia Nacional de Universidades. También ha habido un gran retroceso y el gobierno no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué representa, digamos, para una democracia débil como la peruana, en la cual cambio de autoridades significa volver a rehacer y volver a hacer? Porque ahorita lo que demuestra que ya no hay reforma universitaria y regresaron las universidades estafa, José Luis. Sí, 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 totalmente. Y como tú dices, es por eso un recorrido al pasado, a una manera de hacer política, Paola, añeja, digamos, ¿no? Yo no recuerdo ya que en educación, en salud, estuviéramos en una discusión en este momento de rencillas, de personalísimas, el ministro tal que hizo esto, digamos, o nombrar un consejero que sea afín. Hemos pasado, digamos, años de tratar de construir meritocracia, que incluso es una cultura que yo creo ha combatido a esta parte del gobierno de Castillo, que fue un estilo patrimonialista, que intentó meterse en las instituciones, ¿verdad?, para colocar gente que no tenía el perfil, y el Estado y la sociedad, digamos, ha reaccionado a eso, digamos, ¿no? Ha rebatido esa cultura. Bien o mal, no han entrado al Estado todas las personas que podrían haber entrado en un gobierno patrimonialista, Paola, porque los CAS han sido protegidos, porque los equipos técnicos han defendido las instituciones. E irónicamente, cuando nos libramos de ese patrimonialismo, ¿verdad?, encontramos otro estilo más caudillista que entra en las instituciones a destruirlas, a derruirlas, ¿no? Entonces sí creo que dice mucho de cómo pues, la democracia, la república está totalmente fracturada. No logramos construirnos como un Estado institucional realmente, ¿no? Y yo realmente me apeno porque otra vez encuentro que nadie está hablando de lo que realmente importa, que son los chicos, sus aprendizajes, su recuperación. Menos de 20 días para que inicien clases y no vamos a llegar lamentablemente a las metas que deberíamos estar llegando. Increíblemente, eres un ex viceministro del gobierno de Dina Boluarte
hablando Sí. de las diferencias que tiene en el mismo gobierno con la nueva gestión del ministro de Educación, Óscar Becerra. Bueno, muchísimas gracias, José Luis Gargurevich, por la entrevista. Vendrán mejores tiempos y hasta la Sin próxima. duda. Gracias, Paola, gracias.